Y podría ser que sí, efectivamente. Ahora sí, estamos transmitiendo por YouTube y para la posteridad, digamos que hoy día es jueves 7 de diciembre del año 2023. Acá en Chile son las 13:31 y en España, donde está nuestro invitado de hoy, serían las 17:31. ¿Sí? Sí, Eh, Él está, como siempre, está en el futuro, está adelantado en el tiempo. Vamos con Oscar. Oscar, creo que te cambié el apellido. sí, pero es un poco inevitable, es culpa mía también. Tengo Está- ya varios apellidos. Claro, es Pero conocido como Oscar del Valle y Oscar de Valle, que se acorta sí, un poco. sí, sí. Mi nombre completo, para que no se enfaden mis ancestros, es Óscar Díaz del Valle. Ese es mi nombre, el que tengo en los documentos. O sea, hay varias identidades. Sí, varias alias, y tengo un problema con eso. Ese problema lo llevaste también a tus cuentas de Instagram, donde te podemos Sí, encontrar como Minority Report. No, Minority Tarot, siempre se me confunde con Minority Tarot. y el final de la cartomancia, el famoso final de la Sí, cartomancia. sí, las dos cuentas porque tienen una temática un poco diferente, ¿no? Minority Tarot es un discurso visual, solamente visual, y el final de la cartomancia ya es un poco una mezcla, ¿no? De un discurso visual y un discurso más, un pensamiento más articulado, ¿no? Ujú. Y bueno, lo del final de la cartomancia todo el mundo lo interpreta como, todo el mundo interpreta la parte medio vacía del término, ¿no? Yo me gusta la ambigüedad del nombre, pero va más por el tema de la finalidad, ¿no? De la cartomancia, más Ah, que el final de la cartomancia, ¿no? Que es la otra acepción, mm, de la palabra final. Mm. anda circulando un video por ahí que llegó a mis manos, o sea, no a mis manos, pero llegó el link. Creí reconocer a esa persona como tú, que transmite en ese video, Mm. con ese video que te llega y una semana después, ¿cómo se llama esa película? Mirabas un video y una semana después te moría. Sí, era el anillo, ¿no? De Ring, ¿no? Claro. Sí, sí. Dicen que pasa eso, que tú ves el video y una semana no te mueres, pero te cambia, Sí, te- aprendes a leer las aprendes, cartas. aprendes a leer las cartas. Sí, Es, sí. es divertido porque en ese video tú dices que de alguna forma con este nuevo, digámoslo, proyecto, confluye Minority Tarot, confluye el final de la cartomancia. Me imagino que confluyen todos tus caminos por el lado del tarot. Mm. Eh, para la gente que no te conoce y te va a conocer por este video, tú llevas mucho rato en el mundo del tarot. Eh, has sido conocido en distintos momentos y por distintas cosas. Mm. Ahora que estábamos conversando, eh, hablamos de los famosos encabalgamientos, eh, que tú llevas muchos años haciendo eso. Mm. No sé, me están llevando por la ventana. Hola. Y toda esa experiencia, si la quieres contar un poquito para alguien que no te conozca en versión resumida, eh, Ah, sí, para que... bueno, la idea del encabalgamiento es un collage no destructivo con las cartas del Tarot de Marsella principalmente. Y viene a raíz de una mezcla de ideas venidas del arte de la mnemotécnica. Y sí, es mejor verlo que explicarlo, ¿no? Simplemente sacarlas sacar a los personajes y a las escenas de las cartas, sacarlas del cuadradito blanco y darles una tercera dimensión. Mm. Y bueno, ahí está la idea de la permutación, que,
que parece que es una constante en lo que hago con las cartas, ¿no? Me interesa mucho esa idea de cómo la combinatoria genera o puede generar conocimiento, ¿no? Que me hubiera gustado inventar ese concepto yo, pero eso viene de Giordano Bruno, del, de, de sus ruedas giratorias y de sus ideas fantásticas, ¿no? Es una idea Sí. muy en la raíz del Renacimiento, ¿no? y, y contemporánea del momento en el que el tarot empieza a cristalizar. O sea que no estoy, a lo mejor no estoy, estoy reinventando historias, no soy tan listo como para inventarlas, ¿no? Mm. Oye, hace un año más o menos creo que conversamos, justamente profundizamos más esto que estás contando ahora, Mm. y ahí me acuerdo yo, la gente lo puede ver, está ese video, esa cápsula de tiempo, y dijimos, bueno, tendremos que volver a conversar en algún momento. Pasó todo un año, y cuando este misterioso video comenzó a circular, yo dije, esta es la señal eh, que necesitábamos, la taro señal en el cielo, para volver a conversar, porque acá hay un tema nuevo, acá hay un tema nuevo, si bien son toda tu experiencia, tu visión, Mm. pero de hecho no es un tema, es un artefacto, una máquina. Gente, si llegaron hasta aquí en el video, tienen que seguir viendo porque vamos a revelar, y lo dije entre broma y verdad, pero siempre los tarotistas jugamos al tema de las claves, de los secretos, de las revelaciones. Eso está como Sí, sí. en el ADN desde el inicio de la primera persona que tomó las cartas, que se imaginó que había Todos los años hay que revelar el secreto del todo, tarot. todo. Hay 1500 ya revelaciones, pero faltan todavía. Es Y verdad, es verdad. ahí tú contigo en tu laboratorio diste con Mm. esta especie de fórmula, Mm. que es la máquina de aprender cartomancia, Sí, ¿cierto? la máquina de aprender cartomancia. Sí, o sea, viene, has usado esa palabra artefacto, ¿no? Y es verdad, o sea, desde mm, sí, cuando me interesa la mnemotecnia, me interesan los artefactos de la mnemotecnia, ¿no? Hay gente que dice, claro, te interesa la mnemotecnia porque así memorizas las ideas de las cartas, memorizas lo que significa cada carta, ¿no? No me interesa por memorizar lo que se dice sobre la carta, sino me interesa el artefacto de la memoria por el artefacto en sí, ¿no? Por cómo, porque una parte fundamental de esos artefactos mnemotécnicos que forman parte de la retórica clásica, que no son de antes de ayer, pues es cómo en tu mente mueves las imágenes, mueves la imaginación para conservar conocimiento, pero también para generar conocimiento. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Y ahora mismo en la posmodernidad o en la posmodernidad, eso se llama remix. Eso es eh, la nueva reencarnación de esa idea de la permutación y la combinación ¿No? para hacer una alquimia y generar algo nuevo, pues ahora se llama remix o mashup, como dicen los ingleses, los anglosajones. Y esta idea de la máquina de aprender cartomancia, pues es otra vez más esa vieja idea de, como decíamos, ¿no? De Giordano Bruno, de, de recombinar para generar algo, ¿no? Pues consiste en eso, ¿no? En, si le vamos a atribuir o si queremos eh, tomar esa idea de que a través del tarot podemos revelar cualquier cosa, ¿no? O podemos hablar de cualquier cosa, eh, pues podemos también combinar el tarot con cualquier cosa, ¿no? Podemos usar el tarot como un interface, ¿no? Con el mundo imaginal, por ejemplo, con el mundo de las imágenes, ¿no? La máquina
La propuesta de la máquina es, vamos a combinar, es un remix regenerativo. Vamos a combinar un medio visual eh, con una secuencia aleatoria de cartas y estar dispuestos a, a dejarnos contaminar por la posibilidad de una, de una serendipia o de una coincidencia, ¿no? entre, entre la secuencia eh, aleatoria de cartas y las imágenes visuales de lo que queramos, de un vídeo, de una película o incluso un texto escrito, como lo hemos mostrado alguna vez en el canal, ¿no? O una música, cualquier cosa, ¿no? Y simplemente dejarnos, dejarnos exponernos a ese experimento para ser testigos o bien de una coincidencia maravillosa o bien de un sinsentido. Que el sinsentido es interesante porque el sinsentido no es un mal sentido, ¿no? El sinsentido es un sentido aparte, ¿no? Que está quizás por encima de una escala de valoración, ¿no? Entonces esta máquina también de aprender cartomancia es una máquina que por una parte va a generar insights muy interesantes y por otra parte va a generar un sinsentido que puede ser también interesante en sí mismo, ¿no? ¿no? Mm, Oye, a propósito de Insight, dijiste Insight y mm, me llegó un Insight mm. que lo voy a comentar al tiro. Antes déjame saludar a la Anita, a la Ali, a la Yaque, que están por ahí acompañando en YouTube. Bienvenida, Saludos, que deben estar almorzando ella, así que buen eh, provecho. claro, este es un encuentro muy nutritivo hoy en día. Así, si quieren participar y preguntar y comentar, vamos a estar atentos también al YouTube. Por si la gente no le quedó claro hasta el momento, y siendo didáctico, en el tarot hay una línea más tradicional de aprendizaje que tiene que ver con lo que se llama los significados, que las cartas tienen un significado y que tú lo puedes leer en algunos libros o en algunos cursos. Y hay una línea paralela y complementaria que apuesta más a que no son tan relevantes esos significados ya establecidos, sino que se pueden ir creando nuevos, se pueden ir imaginando, puede haber asociaciones personales, Mm. y esa línea que es un poquito más reciente ha ido creciendo. Yo personalmente creo que tú vas ahí en la vanguardia de esa línea. Ya que partimos la conversa, la palabra más, aquí tengo un contador de palabras, ¿ah? La palabra que más ha salido, imágenes, imágenes, imágenes. Y voy al insight porque este video misterioso del cual vamos a estar hablando y que la idea es captar la atención de la gente. Yo no sé si puedo decirlo, pero aquí me dijeron, ¿cómo, ¿cómo en la metodología, cómo en el enfoque, cómo en la propuesta, eh, los antecedentes más importantes son Pink Floyd, El Mago de Oz y Pocoyo? ¿Cómo es posible que esta propuesta tuya tan potente dentro del marco teórico tenga a Pocoyo, tenga a Pink Sí, Floyd y tenga al Mago de Oz? ¿Se podrá explicar eso un poco a la gente para que vaya comprendiendo por dónde va la cosa o no? es como, como la máquina de escribir, no, la máquina de coser el paraguas y la mesa de disección, ¿no? No me acuerdo ahora de... Pero vamos, esa imagen es como el detonante de casi de todo el movimiento del surrealismo, ¿no? Que pinta, ¿no? Que pinta todo eso en una misma frase, ¿no? Bueno, empezamos por otra vez, igual que Giordano Bruno vino ya con las ruedas giratorias recombinatorias, ¿no? Pues esta idea de combinar dos cosas para experimentar algo nuevo, pues cuando salió el disco de Pink Floyd del The Dark Side of the Moon, que es del 79, si no recuerdo mal, pues me gustaría saber quién fue el primero que se le ocurrió, que era una buena idea
escuchar ese disco que es bastante eh, narcotizante, es un disco muy especial. Escucharlo mientras ves la película del Mago de Oz sin sonido, mm, y descubres que prácticamente funciona como si fuera una banda sonora de la película, ¿no? Como que hay una muy buena sincronización entre todo lo que va pasando en la película y la continuación del disco, ¿no? El sonido del disco de Pink Floyd. A todo esto conjunto se le llamó The Dark Side of the Rainbow, ¿no? La combinación de estas dos cosas, ¿no? Y, y sí, o sea, no deja de ser otra variación del remix, ¿no? Otro remix del remix, ¿no? Otro mix del remix, de combinar. Hace sí, ya que ya van casi, el tiempo pasa muy deprisa, pero casi 10 o 15 años se puso de moda algo llamado sincromisticismo, ¿no? En toda la New Age esta californiana, ¿no? Que era una especie de paranoia de que todo encaja con todo y hay significado en todo y todo predecía las Torres Gemelas y los Simpson lo predicen todo, ¿no? Y también está esa idea, ¿no? De- de que quizás en un mundo saturado de imágenes, ¿no? Nuestra, nuestra necesidad de- de hacer patrones y de hacer conexiones, ¿no? Genera este tipo de insights, ¿no? Algunos dicen que es un fallo cognitivo, que es una apofenia problemática, y otros dicen que es una hierofanía, una revelación y algo lleno de significado, ¿no? Y mm, yo creo que, que llevar la cartomancia, ¿no? a ese espacio de combinatoria, ¿no? Como mínimo, a veces genera asombros que son maravillosos, ¿no? A veces, eh, a veces te quedas atónito, te quedas patidifuso. Mm, Claro. Y cuando conversamos un ratito ahorita, 10 minutitos antes, mm, tú me preguntaste qué me parecía a mí este video. Yo vi el video, fui tomando nota, le ponía pausa porque se me revolvía la cabeza, hacía anotaciones propias, volvía, porque es un video que dura cerca de una hora y media. una hora y 20 o así. Sí. ¿No? Sí, muy, muy, muy épico a su manera, porque tú vas ahí contando con tu tono de voz, con tu forma. Se puede estar cayendo el mundo, pero uno sigue metido en el video. Ahí, que viene, que viene, que viene. Eh, y yo te decía que opino que de alguna forma también tu propuesta es, no sé si la palabra es rupturista, pero te propone un cambio de paradigma, porque en el tarot siempre ha estado la idea, tarot tradicional, que si tú ves esta imagen, te lleva primero a recordar qué era lo que leíste del ermitaño, tratar de recordar lo que el autor te decía, eh, el canon establecido de que el ermitaño significa ciertas cosas, Mm, eh, y eso es como un pensamiento muy automático de quienes hacen tarot y también de la gente que piensa que tarot es eso, porque que es un poco imagen y repetir ciertas cosas. mm, Y acá el cambio de paradigma sería que la imagen no te lleva, tú dices por ahí, no es importante el significado. No es importante el significado, olvidémonos un poco de eso. Lo importante es lo que va a ocurrir eh, en tus propias asociaciones de esta imagen o de otras imágenes, y eso ya cambia. Pero tú le agregas un elemento más. O sea, ves la imagen de la carta y a eso le superponemos otra capa, que sería, por ejemplo, una película, una música. mm, Y ahí el juego es, en vez de conectar con el significado, conéctalo con ese otro trasfondo, mm, que es distinto, que te están pasando cosas ahí en tiempo real. Y entonces tú ya, tu forma de encarar el ejercicio de interpretar las cartas
la que uno sabía tradicional no sirve porque esto te está obligando a observar, a, a disparar cosas sin pensar tanto, quizás, cuando tú decías el sin sentido, y tú lo que propones ahí es, ojo que esto que emparenta mucho con el juego, por ejemplo, y a mí por eso me encanta, pero ojo que aparecen cosas, aparecen, por decirlo así, nuevos significados que no estaban escritos, que aparecen en ese momento y que, atención, pueden ser cosas importantes, tan importantes como que el tarotista tradicional te diga que va a volver tu ex. Aquí no aparece esa información, pero aparecen, dices tú, otras informaciones que en sí mismas son valiosísimas. Y yo me imagino que también tiene que ver con vivir la experiencia y disfrutar una experiencia en que vas logrando hacer este ejercicio y ahí te va llevando al lado oscuro de la luna esto. Sí, sí, esa palabra experiencia es interesante. Eh, Se me viene una cita de Juan Eduardo Cirlot, el autor del Diccionario de Símbolos. Este hombre salía del cine, le impactaba mucho la imagen, es un recuerdo de sus hijas, ¿no? Y, y salía un hombre muy sensible y salía trastocado a lo mejor por algo que había visto, ¿no? Y las hijas le preguntaban, papá, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿No? Y se enfadaba y decía, el símbolo es una experiencia y no puede ser explicado. Y, y el tarot, eh, el tarot va en un cajón desastre con esa serie de palabras que siempre van atraídas por el tarot, ¿no? De símbolo, arquetipo. eh, y símbolo creo que es una de esas palabras que se malinterpretan o se malusan todo el rato, ¿no? El ermitaño simboliza, ¿no? Y una cosa es repetir una alegoría como si fuera un símbolo, ¿no? Y otra cosa es mirar el ermitaño y sentirte solo, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Y la alegoría es como la disección de un símbolo inerte, ¿no? Ajá, Pero sí, creo que tiene poco de la viveza que está en el símbolo, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos enfrente de este experimento de la máquina, eh, estamos en disposición de experimentar algo, ¿no? Que no nos da tiempo a verbalizar, de lo que no tenemos referencia, pero que nos da una buena ducha simbólica. De decir, oh, aquí hay algo que me está dejando bastante alucinado y, y no tiene, a lo mejor no tengo palabras para explicarlo. Quizás a posteriori, después de una reflexión, sí, ¿no? Voy a empezar a verbalizar lo que he vivido, ¿no? ajá. Así que sí, creo que la máquina, una de las posibilidades que puede tener es devolverle a la cartomancia un poco de viveza y reconectarla con un plano simbólico que, que no está trillado, ¿no? Es una posibilidad, sí. Ahora, yo voy a ponerme en el plano de algunos probablemente detractores reales o imaginarios, que, pero yo lo he escuchado un poco. A mí me pasa a veces que cuando me obligan con una pistola a decir qué tipo de tarot hago, yo invento que es más visual o óptico, por decir algo, Mm, y la gente al tiro, ah, pero eso es como poesía, eso es como juego, eso es como algo mm, creativo, qué lindo lo creativo, qué creativo que eres, queriendo contraponer a este otro tarot, comillas, más serio, y que te entrega respuestas. ¿Ah? Una frase que yo escucho mucho en el tarot y que me divierte un poco es que fui a tal tarotista o a tal
persona muy asertiva, muy asertiva. Eh, Queriendo decir que le achunta. En Chile se dice achuntar, que le acierta, ¿ya? Mm, Como si el poder de acertarle algo cuando te leen las cartas. Y en el video que está circulando, una de las informaciones maravillosas de este cambio de paradigma que tú propones es que hay que olvidarse de la idea de acierto, de la idea de error, de la idea de esta información precisa que estás buscando de antemano y entregarte a, 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 a ver literalmente y a comprender y a vivir lo que está apareciendo ahí. Pero aquí viene, digamos, lo interesante, que hay información. Po. Hay información, no es solo un juego sin sentido, porque puedes encontrar cosas tanto o más valiosas, tanto o más significativas que las que puedes obtener con el método tradicional. Es decir, en esta forma de aventurarte a ver las cartas, sí puede ser que te llegue esa confirmación, esa respuesta, es, mm, eh, o lo que tenías ahí se te logre despejar y, mm, y que, y que es mejor que como estás al comienzo. En fin, todas las situaciones que son las que sabemos que la gente que va al tarot de repente tiene esa inquietud, pero quiere respuestas y a veces quieren verdades. Entonces, ¿cómo uno puede llevar a las personas que están con esa mirada a seducirlas para que también puedan tener la posibilidad de hacer esta conexión que es distinta? Aquí yo te decía, ¿cómo compatibilizar? Porque para mí son como, no es como español y portugués, es como, como español y no sé, y no sé qué un idioma. Entonces, como que es posible, ¿cómo ves tú este tema de transitar a esta otra forma eh, o no es posible? Bueno, lo primero es que yo no quiero convencer a nadie de, no quiero convencer a nadie de nada. Eso es lo primero. Luego, si, no sé, son fijaciones, ¿no? Fijaciones fijaciones propias que quieres hacer externas también, ¿no? Tienes la fijación de que tienes un rol de adivino, el cliente que viene a visitarte tiene otra fijación de que tú eres la persona que va a contestar de cierta manera a cierta pregunta, ¿no? Todo eso es un microuniverso, un contexto muy concreto y, y bueno, muy respetable, ¿no? No tengo, no tengo más que decir sobre ese contexto, ¿no? Luego, eh, si tuviera que seducir, como tú dijiste, ¿no? A estas personas que están viviendo ese contexto de que merece la pena para ellos acercarse a esta visión del tarot, yo les diría que es por su propio interés, en el sentido de que se liberan de la tiranía de errar o acertar, ¿no? Y que van a entrar en un campo mucho más amable, flexible, abierto y humano, que es el de expandir, ¿no? Los horizontes de los consultantes. Sí, Y luego, si quieres ser muy pragmático, creo que si nos quitamos ese estrés, si nos liberamos de esa dicotomía, vamos a ser mucho más efectivos. Nuestra mente desestresada, nuestras neuronas relajadas, van a cumplir mucho mejor su cometido de eficiencia bajo, bajo otras presunciones, ¿no? Bajo otros paradigmas, ¿no? Que sean, yo creo que más ecológicos, por decir, por usar una palabra, ¿no? Que tengan más sentido, que sean más coherentes con nuestra naturaleza, ¿no? Mm. Hay una cosa que suele pasar desapercibida, eh, hablando de Camelia Elías, ¿no?
cuando ella habla de su experiencia, utiliza muchas veces la referencia de referencias físicas, ¿no? Ajá, De cómo ella siente esa asertividad, ¿no? De la que tú hablabas, ¿no? Porque sí, o sea, creo que tenemos que vivenciar la experiencia, ¿no? Del oráculo, vivenciarla de una forma eh, a muchos niveles, ¿no? A un nivel físico, a un nivel emocional, a un nivel mental, vivirlas o ejercer este rol de oráculo, ejercerlo desde una entidad coherente, ¿no? Desde una actitud integral. Y si estamos constreñidos, ¿no? Si estamos tensionados sobre nuestro rol, ¿no? De que tenemos que acertar no debemos fracasar, ¿no? Tenemos que acertar. Y tengo que recordar todo lo que decía el libro sobre esta carta. No sé, creo que eso no te lleva a un resultado, a un desempeño tan eficiente como podrías llegar, ¿no? ajá. Pero, o sea, en este mundo tan heterodoxo, pues hay, existen todas las posibilidades. Habrá gente a que esa tensión le dé la estamina para desempeñar su función estupendamente. Habrá otros que lo vivan de otra manera, ¿no? Cada uno que baile como quiera bailar este tango. Mm, Oye, volvamos al video, al misterioso video que circula, que va a dar que hablar con el tiempo. Bueno, ya está dando que hablar ahora, así que. Antes déjame leerte un par de comentarios que la gente en YouTube, mientras almuerza, mm, está procesando nutritivamente todo esto. Por ejemplo, Enrique Setnelem, mm, mira, es lo que comenta: pareidolia, apofonía, hierofanía, serendipia, sincromisticismo mm. y un mazo de tarot para divertirnos. A veces uno mismo puede encontrarse a sí mismo a través de este juego. Saludos, Oscar y Juan. Ese es Enrique. ¿Él es de México? No. Él creo que no, creo que está Colombia. ahora en México, pero creo que él es de Colombia, creo que es. Oh, sí, Colombia, sí, toda la razón. Ali Piseguelo, nuestra querida Ali, la Ali, Oscar, ella tramó y trabajó físicamente en la edición de la revista que hicimos para el Mm, encuentro presencial. La Ali es una genia, mm, que además ella es tarotista, pero su formación es la fotografía. mm, Y tiene una verbalidad no tarotística y sí mm, fotográfica en su forma de hacer el tarot. Entonces, para mí es un genio. Y dice ella: para mí lo más sensato es salir de esa búsqueda por el acierto e ir, empujar hacia lo incierto, lo improbable. mm. Abra más que cierre. Eh, y dice que intentó una síntesis. Perfecta su síntesis. Sí, sí, muy Perfecta. buena. Y Mm, yo quería profundizar en un falso dilema. Me encantan los falsos dilemas porque básicamente permite que uno hable. Pero yo te decía, yo me considero formación original de la memoria, mm, del significado fijo, mm, pero fracasé porque tengo 2 mega, no sé, tengo kilobytes de memoria. Entonces, ya cuando iba en la quinta carta, descubrí que no podía aprender con esa forma porque no tengo retención de información. Se me va tengo una fuga. mm, Entonces ahí colapsé hasta que en algún minuto me volví a conectar, pero desde esta otra mirada, que para mí, como dices tú, es más amigable, mm, porque no te genera la obligación de retener mucha información. ¿Ya? mm, Y este es mi método. Vamos por acá. Pero tú, en el video, todos básicamente estas asociaciones que hacemos entre imagen y ideas, tiene que ver mucho con el concepto de las analogías. Es parte de la máquina, ¿cierto? Las analogías. Pero tú dices por ahí, bueno, si cuando tú ves el as de picas o el 7 de espada, se te empieza a fijar.
una cierta idea de lo que para ti que estás viendo las cartas significa, no para lo que dijo fulano o sutana. A ti te parece que el as de pica es entrar en un mundo. O en el caso tuyo, el 8 eh, algo que está oculto. Se te aparece el 8 y tú dices ahí, es probable que esta idea que acabo de ver y es probable que se me quede un rato y la próxima vez que haga un 8 de picas, inevitablemente voy a llegar de nuevo a esta idea. Entonces, de alguna forma yo dije, pero ojo aquí, porque esto es cambiar el libro de significado de, de tal persona por la enciclopedia de significados mía, pero voy a seguir empleando quizás ese recorrido para decir que el 8 de picas en otro contexto podría ser lo mismo. Y dije yo, por un lado interesante, que si puedas tener tu propio repertorio, pero si el 8 de picas que apareció con esta película cuando estaba haciendo un ejercicio se me aparece en otra y voy al tiro automáticamente, dije yo, no estaremos reemplazando algo por lo mismo, pero en otra versión, que es algo que ya está instalado en vez de lo que está apareciendo en el momento. Puede que sea muy, digamos, eh, una fijación más que una observación, pero yo dije, le voy a preguntar a Oscar cómo ve esto, porque estamos en el Bueno, meollo del paradigma. primero, para empezar, cualquier tarotista, cartomante que tenga ya una familiaridad con su carta, con sus cartas, con su baraja, ya sabe que cuando aparece cierta carta ya se puede imaginar ciertas cosas, ¿no? Y quizás son cosas que nacen de su propia experiencia, ¿no? En la consulta. Y sabe que esa carta tiene un soniquete para ella familiar, que quizás no lo ha leído en ningún sitio, pero ya la experiencia te va creando esa familiaridad con la semiótica, con la semántica de la carta para ti, que a lo mejor es muy personal y muy intransferible, ¿no? Em, y bueno, en el caso de- te puede pasar esto usando la máquina, pues la idea es que te puede pasar, te va a pasar quizás con mucha frecuencia en muchas ocasiones diferentes, ¿no? O sea, si durante el transcurso en el ejemplo del vídeo es ese corto de Pocoyo que dura 5 minutos, 6 minutos, se ve, se puede ver, se puede asociar claramente una analogía entre las de picas y ciertos fenómenos, ¿no? Que aparecen en el corto, ¿no? Si vemos, si dentro de 5 minutos o una hora o un año ponemos las cartas a funcionar con otras imágenes, ¿van a acompañar esas imágenes de la misma forma a las de picas? Probablemente no, probablemente no. Pero en alguna ocasión puede ocurrir, ¿no? Que sí, que vuelva a repetirse, ¿no? Y, y nos daremos cuenta, probablemente sea tan chocante que nos daremos cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que quizás lo que puede pasar es una sedimentación, ¿no? De concurrencias que poco a poco vayan creando unos, unos patrones, ¿no? Unos engramas que quizás sean muchísimo más abstractos de lo que podamos verbalizar, pero que a la hora de la consulta nos den un zeitgeist, ¿no? Nos den una visión mm, que luego tendremos que verbalizar, pero que quizás sea preverbal, ¿no? Quizás empezamos a intuir que ciertas cartas van acompañadas de ciertos procesos, ¿no? Eh, Mi experiencia está siendo esa, desde el tiempo que llevo usando este experimento, ¿no? Es que no se va a cristalizar un significado literal de que cuando tal carta aparece, tal fenómeno lo acompaña, ¿no? No es eso. Pero sí empiezas
a sentir una familiaridad entre cierto tipo de fenómenos Claro, con cierta carta. Y estoy muy convencido de que esa familiaridad para cada persona va a ser muy diferente, ¿no? Y eso va a significar que están equivocadas o que están acertadas. Vuelvo a decir, es que da igual. Da igual si es cierto o es o es un sinsentido. Da igual. Es algo que nos resulta familiar y coherente para nuestra mirada, ¿no? sí, Y, y ahí está el valor, ¿no? Hay una frase de Alicia en el País de las Maravillas que dice, tienes que preocuparte del sentido. La duquesa le dice a Alicia, dice como que eh, más o menos el contexto es que la duquesa le explica a Alicia o Alicia discute con la princesa de que las cosas que ella dice no tienen el sentido literal de lo que ella dice, ¿no? Y ella le contesta, es que da igual, o sea, tú preocúpate de encontrar el sentido a las cosas que las palabras ya, ya ocuparán su lugar, ¿no? Como cuando coloquialmente decimos una frase bastante absurda y uno dice, tú ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Ya entiendes, ¿no? Lo que te quiero decir. Y a lo mejor lo entiendes porque hay una familiaridad, hay un contexto, pero desde fuera un observador diría que acaba de decir, no tiene sentido, ¿no? claro, En esta relación con las cartas va a pasar algo parecido, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con vamos a empezar a elaborar un metasentido, ¿no? De la carta, que quizás sea intransferible a lo mejor, ¿no? Como todavía, como acabo de sacar la ocurrencia al mundo, todavía no he podido hablar con mucha gente del tema. Hace unos años, con Pablo Veloso, de la Espada de Damocles, ¿no? Hacíamos unos vídeos en los que hacíamos el experimento con cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Y fue muy, muy divertido porque sí, porque eh, ahí podíamos debatir, ¿no? De cómo la secuencia de cartas, tirando el librito blanco por la ventana, cómo la secuencia de cartas podía hacernos sentido con lo que ocurría en el cuento, ¿no? Y al final el experimento es un experimento creativo y divertido que genera el sentido lúdico, ¿no? El sentido del humor, creo que es la salsa que tiene que engrasar todo esto, ¿no? La mente innovadora es una mente con sentido del humor, ¿no? Y la mente que descubre es una mente que está activada por lo lúdico y por el sentido del humor, ¿no? Y, y la idea de la máquina no es crear una microsecta y lavar el cerebro a los incautos, ¿no? Sino, sino compartir asombro, ¿no? Como compartir asombro y compartir una mirada, ¿no? sobre el tema, ¿no? Mm. No sé si fíjate he que contestado a sí, a la pregunta que no me acuerdo cuál era. yo tampoco. Pero mira cómo pasan las cosas porque ayer yo estuve en Santiago y fui a comprar casi una colección completa de libros de neurociencia, Mm, que siempre me ha fascinado la neurociencia, no tengo idea, pero como que esas cosas que a uno le fascinan nomás. mm, Eh, y toca un poco a esto, pero además me encontré con una colega tarotista, la Javiera, ella tiene una cuenta que se llama Tarot para Incrédulos, mm, a mí me gusta mucho el nombre de su cuenta. Ella trabaja en una empresa y me dice que la gente la asocia con el tarot, y sobre todo con sus colegas hombres, ahí le cuesta mucho que puedan entender el tarot. Ella como que busca fórmulas para hacer que el tarot sea más conocido por las personas. Y la conclusión, conversando, nos tomamos un cafecito, era como cómo trasladar lo importante de una sesión de tarot a que sea una experiencia.
tal como tú vas, no sé, al masaje, y uno va al masaje a pasarlo bien un rato y listo. No, tú no, como que el masaje no, quiero este masaje para que esté bien los próximos 6 meses. Nadie le pediría a un masajista o al Reiki que te resuelva la vida o grandes temas, sino que una hora de pasarlo bien, una hora de Mm. salir mejor de lo que estuviste. Eh, entonces, ¿cómo? Porque esto tiene consecuencias, todo esto. La máquina que estás creando, ojo que tiene consecuencias. Eh, claro, tú dices algo nuevo, pero basado en todo lo que ya tú tienes como trayectoria. Entonces, Mm. ¿cómo en este paradigma, para mí siempre un tema terrible, yo a veces dejo de hacer sesiones porque siento que no tiene sentido lo que hago? Porque el tarotista, en este enfoque, y viene una persona y se sienta delante. Y una persona que viene con la, digamos, inquietud normal, promedio, que generalmente gente un poco ansiosa, Mm. o mucho, eh, con necesidad de ciertas seguridades, certezas, respuestas, claridades. Y, y este esquema es un poco distinto. Entonces, ¿cómo te imaginas tú el rol del tarotista en el futuro? Eh, Tal que pasen dos cosas. Una persona siga pagando, porque acá puede ser terrible, que este método y junto a la inteligencia artificial terminen porque los tarotistas ya no pueden ganar dinero y te matan, te persiguen. Y el otro elemento, que es como el cobro, es el tema de que la persona se vaya pensando que le hizo bien, invirtió bien, que valió la pena. ¿Cómo se transforma, o no es posible quizá, esta entrada de la persona con estos elementos y la propuesta de tarot que Sí, no sé si conversan tanto? ¿Cómo se puede acortar? ¿Cómo se puede proponer algo distinto al mundo? sí, sí, es un dilema con todas las letras, ¿eh? Y además mm, creo que es una pregunta recurrente y una pregunta que creo que no se ha hecho lo suficiente. Y yo creo que quizás ahora, a lo mejor hace unos años no era posible, pero yo creo que ahora ya es posible retorcer el dilema, en el sentido de que hay que, tú como usuario del tarot, no digo como consultante, sino como alguien que maneja las cartas, tendrás que asumir adoptar una postura eh, para que la gente que se acerque a ti sepa qué esperar, ¿no? Y, y volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Que quizás estamos subyugados o un poco atenazados por el dilema de acertar, ser el que acierta el 99% de las veces o el que es incapaz de adivinar nada. Estamos subyugados por ese dilema y quizás es, es interesante librarse de esa dicotomía porque queremos elevar el discurso o elevar la práctica, ¿no? Más allá de esa polaridad. Y con el tarot quizás puedas pasar lo mismo, en el sentido de que yo iba a que me contestaran una pregunta muy concreta, pero este tipo entró en mi cabeza y me convirtió en vidente, ¿no? Personalmente ese es mi logro, ¿no? A lo que aspiro, ¿no? Eh, para mí el grado de satisfacción mayor es ese, ¿no? Que alguien que viene con una expectativa, de entrada yo le digo, esa es tu expectativa, pero yo te propongo otra cosa. ¿Quieres o no quieres? ¿No? Y la persona dirá, pues no, voy a ir al de al lado que me ha dicho que acierta el 99% de las veces. Bueno, vale, perfecto. Pero si me acompaña en la aventura que le propongo, voy a contagiarle mi,
m- mi, mi aura imaginal se la voy a contagiar y le voy a proponer experimentar eh, el lenguaje visual de las cartas junto a mí, ¿no? Yo voy a convertirme en un facilitador, pero no voy a desdeñar los billones de neuronas que esa persona tiene en su cerebro funcionando, porque confío en su capacidad de poner su cerebro a funcionar, su imaginación a funcionar. Entonces vamos a ser dos personas mirando unas imágenes y generando insights, generando significado y generando sentido, ¿no? Mm, Esto es, si me preguntas, esto es mucho más difícil, de verdad, es mucho más difícil esto que leer una secuencia de cartas y decir, estas cartas son una mierda o estas cartas son estupendas. Eso es mucho más fácil, ¿vale? Sí, Entonces, eh, simplificando, pues bueno, este mundo de la cartomancia se diversifica, ¿no? Y se hace más sofisticado, porque la gente se diversifica, porque las mentalidades se hacen más sofisticadas, ¿no? sí. Eh, Ahora hay gente que es capaz de entender esta propuesta, mientras que todavía hay gente que no la va a entender, ni la quiere, ni la busca, pero cada vez hay más gente que dice, ¡guau! Esto ha sido alucinante, ¿no? Y se va con una inspiración a su casa que a lo mejor no esperaba encontrar, ¿no? Y Y, bajemos un rato de la estratosfera, porque al final del video, el Oscar del video dice, bueno, algo así dice. Bueno, si esto que acabas de ver te parece interesante, contáctame, conversemos, veamos. Y dije, ¿esta es la mejor estrategia de marketing del mundo o la peor? Dije yo. O sea, acá solo hay dos posibilidades, ¿esta es la mejor o la peor? Porque eh, lo que pienso, corrígeme, que trabaja en un sistema persona a persona, no es un sistema grupal. Y, y yo te decía que encuentro que dentro de los muchos aportes, quizás el mayor es que toda esta idea más visual del tarot que hemos estado conversando hoy día, a veces flaquea un poco porque el método de las distintas personas, de los distintos y distintas referentes, a veces no dedican tanto energía a una forma de traspasarlo, a una forma de mostrarlo al mundo. Aquí tú tienes una propuesta que tiene como un método bien claro. Como dices tú, te puede gustar o no, pero ya hay digamos, diste con una fórmula que podría esperar una persona que te contacta, interesada, motivada, curiosa por tu propuesta. Puedes contar puedes adelantar un poquito de, de qué, de qué va el trabajo que hacen contigo. mira, me lo han puesto fácil mis alumnos porque lo que escucho todo el rato es muy recurrente, es la palabra alivio, ¿sabes? Cuando la gente estudia conmigo, eh, el feedback recurrente es, uff, por fin, qué alivio. Y, claro, ¿alivio de qué? ¿No? Yo creo que muchos de los que nos escuchen tienen esa voz detrás, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué esto es tan complicado? ¿Por qué esto es tan difícil? ¿No? Porque lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, serviré para esto, no serviré para esto, ¿no? Y hay como un superego, ¿no? Superior ahí, tarotista, que está diciendo, es que no lo haces bien, porque no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que lo que la gente que trabaja conmigo está harta de un paradigma
y encuentran uno diferente que es refrescante, pero también es efectivo. O sea, es satisfactorio, ¿no? Y, y quizás una de las cosas determinantes es que por eso trabajo individualmente, porque yo quiero habilitar a la persona, quiero rehabilitar su capacidad de generar sentido y abrir su mirada. No, no transmitirle la mía, no enseñarle mi método, ni decirle mis claves, ni revelarle mis secretos. No. Lo que me interesa es decirle a esa persona, confía en ti mismo, tienes un cerebro que es el resultado de 100.000 años de evolución, tienes un neocortes que es mejor que cualquier procesador por el momento de cualquier supercomputador. Vas a usar eso, vas a usar eso, confía en esas capacidades y, y yo hago todo lo posible porque esa persona encuentre su propia voz y encuentre su propia mirada y se reconcilie con su propia intuición, ¿no? Y bueno, esto me recuerda a la última entrada de mi blog, ¿no? En la que está ese debate, ¿no? Entre vas a aprender una, o sea, vas con la intención de aprender cartomancia, ¿no? Porque a lo mejor desde pequeño has descubierto que eres una persona muy intuitiva, ¿no? Y cuando vas con toda tu ilusión a entrar en el maravilloso mundo de la cartomancia, lo primero que te dicen, sí, tu intuición está muy bien, seguramente vas a hacer muy buenas lecturas, pero léete mi libro. Cuando te lo hayas leído, léete el siguiente libro, aprende mi método, aprende a hacerlo bien y aprende de los mayores, ¿no? ¿Y qué pasa con mi intuición? Que sí, que tu intuición está muy bien, pero primero vas a estudiar, ¿no? Y, y yo lo que creo es que esa dicotomía entre método e intuición, ¿no? También es hora de superarla, ¿no? Y llegar al punto del arte, ¿no? De que quizás tienes que, tienes que desarrollar tu habilidad sin renunciar a tu primera inspiración, ¿no? Es como, que es el típico dilema del, la premisa es, tú sabes dibujar y te dirán, ah, no, no, yo no sé dibujar. Y sabes cantar, ah, no, no canto, solo canto en la ducha, ¿no? Y, y son respuestas que vienen de la represión, de que en algún momento dado el profesor de dibujo te dijo suspenso, ¿no? Y el profesor de canto, de música, te dijo no tienes oído, ¿no? Pero sí, tú sabes dibujar, a lo mejor dibujas eh, en un estilo muy personal y es que se parece mucho al de un niño de 5 años, pero dibujas, ¿no? O a lo mejor cantas con tu propia voz y es tu propia expresión, ¿no? O sea, todo el mundo es capaz eh, de ser espontáneo y de ser creativo y si nadie le reprime ese primer impulso, pues normalmente lo desarrolla, ¿no? Sí. Yo creo que con la cartomancia es algo muy parecido, ¿no? Si tú tienes la sensación de que te conectas con el entorno, con las circunstancias y con el tiempo, en el sentido temporal, de una forma especial, y vas a buscar en la cartomancia una forma de potenciar eso, pues es interesante hacerlo sin perder la fidelidad a esa primera espontaneidad, ¿no? A ese primer impulso, ¿no? Y cuando se trabaja conmigo, yo intento respetar eso, ¿no? Y desarrollarlo, ¿no? Sin que haya que ser coercitivo en la enseñanza de ninguna forma, ¿no? Mm. De hecho, estaba pensando, bueno, te conté lo de los libros de neurociencia. Estaba pensando neurociencia, cartomancia.
yo creo que están muy, o sea, podríamos decir la neuromancia y la cartociencia. Podríamos hacer Sí, aquí está me todo, gusta. porque a propósito de la neurociencia, esta cosa que tú decías al comienzo, con el método, con la preponderancia de las imágenes, está este concepto de los patrones, ¿cierto? Que Mm, uno comienza a descubrir o a observar y da la idea, o la gente que estudia lo del cerebro, que esta capacidad de encontrar patrones, inventar patrones, descubrir cuál sea el verbo, mm, es como respirar en los seres humanos. O sea, es algo que se trae. sí, sí, ¿Y por qué lo digo? Porque el método tradicional que te dice léete el libro, apréndete esto, quizá, esto no lo había pensado antes, y por eso a veces veo el dilema de la complementario integral, porque esa forma te anula un poco finalmente, te hace hacer un procesamiento distinto al que podrías hacer cuando sacas eso de la ecuación y juegas solamente con la observación, tus asociaciones, tus sensaciones del momento, tu estómago, tu, tu chispa o esa intuición, incluso tu canalización con seres superiores, si lo quieres, como sea, todo, creo que todo vale, sí, sí. pero eso es como, entonces, eh, ¿cómo entiendo yo la forma en que tú lo propones? Iría más en esta línea de desarrollar o potenciar lo que tú naturalmente puedes hacer sin tener tantos estudios. eh, y por lo mismo creo a veces que, siempre me acuerdo de Pablo Robleo, cuando hacía taller con ojos propios para desaprender, transmitía un poco esas ideas, y en el fondo a veces todo eso que aprendiste al comienzo, y esto harta gente lo dice, todo ese cúmulo de información inicial de repente se te va, o la botas toda, o de a poquito se va olvidando y te vas quedando, como dices tú, con algunas capitas Mm, de cosas que te pueden ser más tu disco duro o ya son parte de tu repertorio personal por la experiencia. mm, Entendería que tu propuesta va por ese lado de que el talento natural de cada persona, todas las personas pueden ser intérpretes, cartomantes, tarotistas, en fin. o sea, todo, todo el mundo no tiene, porque seguro que necesitamos médicos y cirujanos también, pero y recaudadores de impuestos. Pero, a ver, yo lo que diría es que, o sea, por ejemplo, en esta charla estamos haciendo una transmisión, ¿no? de ideas. Eh, Quizás esta transmisión de ideas a ciertas personas les inspire y los ponga en cierta dirección y a otras en la opuesta, ¿no? Puede ser. Eh, Estas ideas no son nada originales, ¿no? No estamos solos en esta tarea. Y, y han sido muy reflexionadas, muy meditadas y muy bien verbalizadas por gente mucho más lista, inteligente que yo, ¿no? Eh, que todo el mundo puede tener en mente, ¿no? Eh, Saludo para Enrique Enríquez, Camelia Elías, Joan Bendó, por ejemplo, y Pablo Robledo también, ¿no? Con su tarea, ¿no? Saludo para todos ellos. Y otros muchos, ¿no? Que, o sea, quizás es una digresión de la pregunta original, pero yo he tenido una época en la que mi Un poquito. Vecina, estoy salud, en una transmisión. Perdóname, Sí. he hecho una miradita. Ya, yo no miro la casa. Una vecina que cuando sale se pasa por mi ventana para que yo le cuide la casa. ajá, Sí, cuida. nos cuidamos entre los dos.
pero bueno, solamente quería contarte eso, que en esta estantería que tengo aquí detrás, en esta librería, antes había muchos libros de cábala, de esoterismo, de, de cartomancia tradicional. Y ahora hay libros de arte contemporáneo, arte conceptual, museística, eh, crítica del arte, ¿no? Eh, ese ha sido el cambio, ¿no? Y, y me parecen mucho más interesantes. O sea, los otros están criando polvo. Los libros de André Breton, libros de, de críticos, ¿no? De museística, están empezando ya a caérsele las hojas, ¿no? Y, y la satisfacción eh, es mucho mayor que antes, ¿no? Porque antes era eh, hacer una traslación de algo esotérico, que por su propia definición no puede ser, no es abierto, no es cerrado, y está siendo a una vivencia mucho más abierta, más viva, más, más cercana, más humana, más real, ¿no? Y, y ya te digo, yo no he entrado en esa deriva solo. ¿No? Yo em- he sido empujado por otros más listos que yo, Sí. ¿no? Amablemente empujado, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir. No sé, ya. Perfecto. Oye, la Ali Pisequelo me había corregido un poquito una cosa que dije antes, pero ya quedó ahí escrito, quedó registro de la corrección amorosa. Propone un comentario y una pregunta que nos vuelve a meter en los engranajes de la máquina, ¿ya? Mucha atención, porque ella dice, Lali, la colega que tiene la propuesta de fotografía, dice, me pasa que las imágenes en general son bastante hegemónicas, similares, y el Mm, tarot queda fuera, no queda por fuera. Tienes tu mazo, que en su apariencia son figuras y formas fijas, quietas. Entonces, ¿cuál es la combinatoria a modo del doctor Frankenstein para revivir esas imágenes, hacerlas vivencias? O sea, esta pregunta es maravillosa al, mm, al punto. Y déjame, yo, yo, yo converso contigo para ir consolidando lo que yo creo que aprendí. Entonces déjame a ver si yo voy a hacer un primer ensayo de respuesta, pero tú obviamente dale con la real. Pero sí, por favor. en el video que no puedo comentar mucho porque es un video top secret que está circulando solo en forma. Imagínate el video, Ali querida, que hay dos planos. Creo que yo la clave de esto es la superposición. Mm, Todo partió con los encabalgamientos, mm, que el encabalgamiento es una superposición más simple como de dos imágenes, ¿cierto? mm, Pero son dos imágenes. mm, Después vino la gente que ponía la papisa en una ciudad, con la conectaba, y eso era ya una expansión, porque no eran dos cartas, sino que es mm, una carta en un contexto, y la papisa era la misma, pero la papisa cambiaba cuando tú la ponías aquí o allá. Entonces eso era maravilloso. mm, Este es como el siguiente paso, que la papisa eh, tiene por detrás otras imágenes, ¿no? En el caso del experimento o la propuesta, hay una imagen que se está moviendo, hay un video detrás de la carta, mm, y entonces la superposición es mucho más potente, mucho más sugerente de cosas, y van variando tanto las cartas como la imagen detrás. Yo al comienzo quedé como así, súper estimulado, y claro, justamente esos dos elementos que están ahí aparentemente contrapuestos, aparentemente, esa mezcla es la que comienza a generar esta capacidad de ir haciendo un relato entre la carta como soporte básico y lo que está ocurriendo. Y yo lo que entendí fue, ahí está un poco la respuesta a la Ali, que la carta sigue siendo la misma, pero
lo que tú ves o las palabras, estos insights, van haciendo que todo sea un poco nuevo y dinámico, dinámico. Es como, Mm, yo sí, entendí eso, no sé si sí, entendí. sí, es una buena forma. Puedo explicar lo mismo que tú has dicho, se puede explicar mm, con otras símiles, metáforas o explicaciones, ¿no? El, el- el término técnico sería un remix regenerativo y, y la idea, bueno, podemos simplificar mucho en el sentido de que tenemos la imagen del vídeo básico, en este caso es un corto de Pocoyo, y tenemos la secuencia aleatoria de cartas que va mutando, va cambiando todo el rato. Entonces, bueno, por un lado está la superposición, que lo podemos ver así, pero quizás también podemos ver que no es tan, puede ser un tanto una superposición como cuatro elementos, es decir, la imagen de Pocoyo y las tres cartas, por ejemplo, si son una secuencia de tres cartas, pues tenemos cuatro elementos. En la imagen de Pocoyo quizás hay más complejidad visual porque está pajaroto, está elefanta y está pato y Pocoyo. Tenemos todos esos elementos junto con las cartas, ¿no? Pero bueno, la idea es verlo todo como un conjunto, ¿no? Intentar hacer una lectura de todo el conjunto ese, o no lectura, simplemente observar, ¿no? Y ser pasivo, esperar, porque ya digo que si nos estrujamos las neuronas, vale, podemos conseguir crear un nuevo tipo de paranoia que no teníamos antes, que es, que es buscarle tres pies al gato. Y mi propuesta es buscarle dos y medio, no tres pies, dos y medio, ¿no? Intentar llegar a una contemplación sugestiva, ¿no? del fenómeno, ¿no? Y dejar que eso vaya sedimentando en nosotros, ¿no? Mm. Bueno, sí, me recuerda que en el video justamente decías, pues no todo, tampoco todo tiene que tener No. habrá momentos en que aparece algo, otro momento que... Podemos tener fe, ¿eh? Podemos tener fe en que en, en cierto momento, y de hecho en el vídeo pasa, en cierto momento algo la imagen nos va a bofetear, ¿no? Es decir, ¡guau! ¿Pero esto qué es? ¿No? O sea que podemos tener fe en que esos momentos van a ser recurrentes, ¿no? De que vamos a vivir eso más de una vez y que eso va a generar eh, un, va a generar unas memorias, ¿no? Va a generar una familiaridad con las imágenes que quizás no es nueva, ¿no? Oye, estoy pasando lista aquí para que la gente no crea que yo invento. Mira, mi apunte es numerado, porque yo coloco números para poder... Y te diré a priori que parece que todas las cosas que me parecían importantes... Mm. Ah, una máquina de generar asombro. Esa me encantó. Una Eso sí, máquina de generar suena asombro. bien, suena estupendo. Es como hacer malabarismo. Otra Mm, idea fantástica. Eh, escuchar a las cartas hablar su propio idioma. mm, Esa me voló la cabeza porque yo siempre he sido muy contrario a este recurso del tarotista que es cierran los ojos, las cartas me dicen. Y yo encuentro una metáfora muy... Porque como las cartas me dicen es como obligarte a que eso es, po. O sea, no, ¿cómo vaya a ir tú en contra de las cartas? Es como un edicto del mm, universo que hay que... Pero acá yo decía después, claro, pero a lo mejor las cartas tienen su propio idioma y esta forma es una forma distinta de llegar a lo mismo, que es como, mira, las cartas están revelando algo. Me gustó esa otro camino, pero finalmente se topa con la cartomancia tradicional. Es bien increíble. mm, Eso me hizo pensar en Camelia Elías, que yo encuentro como que ella logra quizás esta fusión entre la tradición más básica de la cartomancia y el sí, vanguardismo más actual de las imágenes. sí, sí. Es muy increíble, ¿no? Eh,
la divagación. La divagación es un elemento importante en la metodología propuesta por Oscar. La verbalización es posterior. La verbalización es siempre posterior, ¿no? Mm. Aquí, sin que la gente pague, estoy revelando los grandes, ¿no? Todas las cosas que... Aquí, si no pudiste cancelar, digamos que tienes como una especie de curso, un compilado. Mm. No, eso, yo creo que me encantó ver el video, me Mm. encantó hacer este resumen, Mm. porque y con, lleva con un proceso de reconciliarme con los libros de tarot, con todo. A todos les encuentro algo ahora que Sí, después de un tiempo en que quise casi eliminarlos porque me fui al extremo. yo le digo, siempre le digo a mis alumnos que todos los libros de tarot tienen algo interesante, porque Sí, tienen algo en común, que sí, es la voz de alguien hablando sobre imágenes, que al final es lo mismo que hacemos nosotros, es hablar sobre imágenes, ¿no? Entonces, quizás lo que hablen sobre las imágenes puede ser más o menos interesante, más o menos sugestivo, pero el caso es que estás escuchando a alguien generar pensamientos sobre imágenes, que al final es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, sí. vale, sí, puedes escuchar ese ejercicio repetido por muchas voces, en muchos contextos y con muchos enfoques, ¿no? Y, quería decir algo sobre esto que has dicho, ¿no? De escuchar a las cartas hablar su propio lenguaje. Y, y tiene que ver con el hecho de que la máquina, una de los elementos radicales de la máquina es el azar. Y en esta tarea confiamos desde el principio, ¿no? Confiamos en el azar, ¿no? Confiamos en que unas cartas escogidas al azar, ¿no? Eh, van a responder a una pregunta que a priori no conocemos, ¿no? Vamos a decir una pregunta al azar de una persona sobre unas cartas elegidas al azar, ¿no? Entonces, quizás esta máquina, porque estamos en el siglo XXI y tenemos el software, nos permite hacer un experimento que no hemos podido hacer antes, ¿no? Y es poner a prueba la pertinencia del azar en esta tarea de relacionar azar con significado o Sí. azar con un sentido, ¿no? Y quizás es muy abstracto, pero creo que es una de las cosas interesantes de la máquina, ¿no? Que es poner a prueba hasta qué punto el azar es un factor interesante en lo que hacemos, ¿no? Y tener una relación diferente con el azar, ¿no? Que vamos a establecer a partir de lo visual, ¿no? Mm. Ya, espérate, es que aquí yo iba en dirección como de ir cerrando amistosamente esta conversación y pone este tema que abre el universo porque por lo menos cuando, claro, tú haces esta reflexión, eh, para alguna gente fuera del tarot y para alguna gente dentro del tarot, no, que esto es un juego de azar, estas cosas son del azar, despectivamente. Mm. El pobre azar vilipendiado, el pobre azar como que inútil, sinónimo de lo peor, ¿no? Como cuando en verdad, en esta nueva forma de verlo, en que tú lo planteas, este nuevo paradigma que le llamo yo, oye, protagonista el azar, po. Protagonista, no, pero así, casi como que puedo, la respuesta o lo interesante, me gusta mucho que tú dices en el video, se me cruzó un pensamiento azaroso, eh, no tanto el resultado es lo que debiera estar como, digamos, la atención, sino en el proceso en que van descubriéndose estas cosas. Y dentro de ese proceso, este azar tiene una importancia eh,
pero tampoco es cualquier cosa, po. Tampoco es cualquier cosa. Eh, hay como esta pregunta que también puede no saberse y esta respuesta que puede emerger en algún momento y de alguna forma. Y, leí la otra vez sobre la ansiedad, el estudio de la ansiedad por la psicología, que en el fondo lo que necesitaba la gente era seguridad, tener certidumbre, cual sea. Mm. Entonces, pensaban en lo peor, pero pensaban en lo peor no porque fueran personas fatalistas, sino que porque lo peor era una certeza, una seguridad. ¿Qué puede pasar? Voy a pensar en lo peor, listo. Me quedo más tranquilo porque tengo la seguridad de que va a pasar lo peor. Entonces, como que eh, es vivir en la certeza versus acá, en realidad es un poco de incertidumbre y disfrutarla. Y entonces, sigo pensando en que esto es un cambio bien grande y que quizá este video en 50 años más podría ser que los arqueólogos, mira, Oscar de Sí, Valle sí. estaba viendo estas cosas hace 50 años. Un recurso posapocalíptico. Claro, claro, el Sí, futuro. El sí, futuro. ya, bueno, quiero acabar ya, porque creo que no porque tenga ganas de acabar, sino estoy encantado de hablar contigo. Y no solamente decir que sí, una de las cosas que digo en el vídeo es que esto, enfrentarse a esta máquina y usarla es como hacer malabares, o sea, no es ciencia infusa, no vamos a, no va a transformar nuestra experiencia cartomántica, bravo, bravo. Sí, todo el mundo debería intentar hacer malabares alguna vez para darse cuenta de que su cerebro puede hacer ciertas cosas, puede llegar a hacer ciertas cosas sorprendentes, ¿no? Porque usa unos circuitos neuronales que están en desuso normalmente, ¿no? Y esta máquina sí nos va a poner en la situación de aprender un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. Entonces, habrá gente que le pique, ¿no? Que diga, ah, vale, yo me voy a exponer a este experimento recurrentemente porque he visto que aquí hay algo que merece la pena y habrá gente que salga corriendo en la dirección contraria, ¿no? Y está bien que así sea. ¿Te acuerdas que te hablé del gato que había sido Sí, modelado su comportamiento por- aquí vino ahora la perrita. esa es la perrita Pigmalión. Claro. Mm, Oye, Oscar, mira, eh, la Ali, que estaba muy atenta para mm, despedirse, tiene unas palabras, dice, comillas, las cartas me dicen, los pájaros hablan en pajarístico, pero los escuchamos en español. Esas son palabras de un poeta que se llama Juan Luis Martínez, un poeta chileno, que, bueno, le gusta mucho a propósito de pájaros mm, a Enríquez, ¿no? mm. Los pájaros hablan en pajarístico, pero los escuchamos en español. Mm. Bonita Sí, sí. frase de la Ali. Vamos a agradecerle a la Ali, a Anita María, a la Maquita, a Enrique, la Magda, la Jackie, gente que ha estado ahí en YouTube, participando, conversando, almorzando, escuchando, durmiendo, incluso durmiendo, todo tipo de reacciones. Mm, Y digamos para el cierre, dos cosas. Uno, que si alguien se motivó por estas ideas tuyas, mm. tiene la posibilidad de contactarte, ¿cierto? Sí, sí, estoy ahí, estoy en las redes. Eh, y lo segundo y más importante, agradecerte nuevamente tu tiempo, No, tu gracias a ti. disposición. Hay que decir que esto se fraguó el día lunes. Sí. Yo le digo a Oscar, lunes 7, lunes 14, Mm. pensando que te iba a acomodar más el 14. Vamos, jueves 7. Y así que, Sí, no, gracias a ti. Quiero decir un par de cosillas. Una es que, en deferencia a los que hayan escuchado esto,
ahora mismo hay circulando dos vídeos que en realidad son uno, ¿no? Uno es los 20 primeros minutos de la presentación de la máquina, donde quizás vais a oír ideas familiares que hemos discutido en esta charla. Y luego el vídeo completo que incluye esos 20 primeros minutos, más 1 hora y 20 minutos desarrollando cómo es la máquina y cómo se implementa y cómo se mueve, ¿no? La máquina, por el momento, la versión 1.0 funciona con cartas de póker de cartomancia francesa. Puede funcionar con cartas de tarot, eventualmente eh, puede funcionar así. Quizá requiere una sofisticación que no es para todo el mundo simplemente, pero se puede usar. Y recientemente hemos descubierto en el laboratorio, junto con el equipo de, de desarrollo, que se puede usar también en un teléfono móvil Android. Y imagino que en un teléfono iPhone, supongo que también se podrá, pero no tengo tanto dinero como para comprarme un iPhone. Así que en un Android funciona. Y, y que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, ni tiene nada que ver con una app, que es algo que puede cualquier usuario medio desenvuelto puede usar en su ordenador. Y bueno, lo que quería decir era, en realidad, era que el vídeo de presentación, los 20 primeros minutos, ahora mismo están con un link oculto y, bueno, los que tengan el link no tienen que se lo pasen sin problema, pero lo voy a poner en público. O sea, voy a poner ese link en público al menos durante un tiempo. Y así que los que veáis esto ahora o después después del escenario distópico puedan verlo. Y los que quieran ver el vídeo completo simplemente tienen que contactar conmigo y tener un breve intercambio humano para saber que no estoy hablando con un robot. Y yo les paso el link del vídeo completo sin ningún problema. Y ha sido un placer. Muchas gracias. Aprecio mucho lo que haces por este mundillo imaginal del mito del tarot. Y gracias por considerarme y por la charla. Ha sido un placer. Hoy llegamos a nuestro ritual de intencionar que haya una próxima conversación. Cuando quieras. No tiene por qué pasar un año para No. que, pero yo, aprovechando todo lo que he aprendido, voy a estar más atento a las señales para ahí planificar, más bien improvisar, digámoslo. Mm. Otro espacio de conversación contigo, Oscar, que siempre yo quedo siempre estimulado de pensar el tarot cuando conversamos, cuando escucho tus ideas. Mm. Yo lo puse en Facebook y lo ratifico y lo confirmo. Mi teoría. Mi teoría es que tú tienes otra máquina que es la máquina del tiempo, que viene del futuro, eh, porque esto yo creo que es algo un poco adelantado, te veo como un pionero, y siempre es necesario alguien que esté con una patita más adelante, porque así eh, uno puede revisar lo que hace, puede pensar lo que hace, puede cuestionarse lo que hace, y no creerse que está haciéndolo todo así eh, perfecto. Entonces, yo ahí también creo que tiene un rol importante en el tarot. Nuevamente te agradezco y como dicen acá en la misa, podemos ir en paz. Chao, muchas gracias a todos. Cuídate, abrazo. Chao, gente, Hasta muchas gracias. luego. Nos vemos el próximo. Creo que el próximo jueves tenemos otra conversación transatlántica, así que prepárense que vienen Súper. más almuerzos, meriendas.